¿Quiénes son los hacedores del vino? Los enólogos. ¿Y qué sabemos de ellos? Muy poco. Por eso hoy hablamos con... Expresión del enólogo lo veo como la interpretación que el enólogo o el profesional tiene del terruño. Yo pienso que mientras hagamos un trabajo prolijo en el sentido enológico, es como interferir lo menos posible con la natural expresión de lo que se conoce como terroir. Mientras más fieles podamos ser a esa expresión, genial. Básicamente en Amansados tenemos dos fincas. La Elsi es como la finca histórica del proyecto, y por otro lado tenemos la Heroica, que es el viñedo de Terrazas, que es un viñedo muy joven. De hecho, el primer vino de ese viñedo lo hicimos este año en Vines, porque no, la capacidad, digamos, productiva del viñedo no da más. Sí te puedo decir que ambos tienen como una expresión netamente distinta. En el caso de la Elsi, la expresión es bastante frutal, principalmente frutal, en ambas variedades, mientras que la Elsi no, la Elsi es como una expresión un poquito más, en este momento un poquito más parecida a lo que sería la picada hacia Tupungato, te hablo en la parte muy alta de Ugarteche, o de Agrelo, dependiendo de qué lado estés, eh, en donde todavía tenemos como, por ejemplo, en el suelo, tenemos suelos que son arenosos y con mucha piedra, con mucho calcario, y todo eso hace que la planta exprese una fruta muy distinta y que madura, por un tema de exposición, madura mucho antes. Eso fue hace mucho tiempo. De hecho, fue cuando trabajaba en el INTA. Yo trabajé mucho tiempo en el INTA de Mendoza, y estaba el negro Catania en esa época como responsable del área de enología. Y, y descubrir que un montón de variables que estudiábamos en el campo se transmitían, digamos, a los vinos de cierta manera, sea variables de riego, sea variables de espesor de canopia, bueno, como mil cosas, y probar estudios que tenían que ver con otras áreas, que no eran la mía, pero que en definitiva estaban también en la institución. Eso como que me enamoró, como el hecho de saber que estás trabajando con una materia viva que expresa cosas, que evoluciona, que evoluciona cambiando, y que cambia a un ritmo que uno no puede definir exactamente, y hay como hay una incertidumbre que te atrae. Es casi como un bungee jumping, es como saltar al vacío ahí, como te tirás, che, y mirá, sí, la soga debería estar bien atada, el aire me está dando en la cara, no sé qué va a pasar, pero la estoy pasando muy bien. O en la mayor parte de la franja oeste del país, tenemos como una facilidad que es no, la presión de enfermedades o de, vamos a decir, de ciertos factores que pueden ir en contra de la calidad, no aparecen con tanta frecuencia o con tanta fuerza. ¿Bien? Entonces sí hay un aspecto que es incertidumbre. En los últimos 10 años, a ver, no quiero decir un dato que sea tan equivocado, pero entre 7 y 10 años, muchas de las empresas que antes se dedicaban netamente a hacer desarrollos químicos han empezado a poner un ojo muy fuerte, muy profundo, un estudio muy profundo en el desarrollo de herramientas biológicas, orgánicas, como para poder manejar, para poder hacer crecer, para poder desarrollar un cultivo, prácticamente como antes se hacía en la agricultura tradicional, pero sin utilizar productos químicos, básicamente. Entonces, la verdad es que no es que me preocupe,
me doy cuenta que puede ser un factor de incertidumbre en ciertos momentos o bajo ciertas circunstancias muy especiales. O sea, digo, no quiero generar como una sensación de secretos, pero el año 2016 fue un año sumamente difícil para la vitivinicultura y en donde un poco lo que vos decís tiene su razonamiento, como ahí sí creo que muchos tuvimos miedo de qué pasaba hacia el final de la temporada, dependiendo de la zona, estamos hablando de el general de las regiones, eh, pero en general nosotros tenemos como una gran ventaja en esto. Tenemos un ambiente donde la presión de los problemas no es mayor y por lo tanto podemos manejarlos. Yo estuve cercano a un proyecto en un momento dado, a un proyecto que estaba allá en Victoria, eh, y así conocí a Sebastián. Sebastián es el dueño de Refugios de Victoria, y a su familia, que dicho sea de paso son todos unos bellísimos seres humanos. Entonces yo me enamoro mucho de las personas, ¿no? Entonces como entré por la persona, digamos, me enamoré de él, me enamoré de su familia, me enamoré de su idea, conocí gente del INTA de Victoria, conocí gente de la escuela técnica en el sentido de la etnología, eh, y me enamoré de todos ellos, de lo que buscaban, de cómo lo buscaban, de la fidelidad con la que pensaban en esa idea, y entonces empezamos a hacer algo juntos, digamos, como me encantó. En Victoria se trabaja mucho con agricultura extensiva, como la que tenemos en la mayor parte de la Pampa húmeda, de zonas como Córdoba, el resto de Santa Fe, y en Entre Ríos también. Y eh, de repente la mentalidad desde la perspectiva del cultivo extensivo es como una mentalidad un poco más industrializada, como bueno, la fertilización, las aplicaciones, el mantenimiento de los viñedos, no de los viñedos, perdón, de los cultivos. Y en el caso de Sebastián fue como él adaptó rápidamente una mentalidad de, bien, tenemos que estar enfocados en que si llueve, tenemos que hacer aplicaciones de cobre de tal manera, como previo a la lluvia, y posterior si la duración de la lluvia fue tanto, y de azufre de tal manera. Y entonces es como que, o sea, que no tuvo otra chance que acostumbrarse, no le quedó mucho margen. Creo que se genera como un arco. Yo soy como una barreta y él es una línea de alta tensión y se genera un arco magnético y entonces estamos perfectos, estamos combinadísimos en 2 minutos. Y yo tengo, la verdad, la gran oportunidad de compartir con él, de charlar, de intercambiar, pero de estar siempre como ante alguien que no deja de enseñarme. Y eso es bellísimo. Es una pasión tan fuerte como el vino, tan fuerte. No puedo definir una sobre la otra porque van por caminos muy diferentes, pero básicamente hace que te conozcas, que el vino también es parte de eso, hace que descubras eh, lugares que te abren la mente, que te abren el espíritu, que te hacen sentirte conectado. Y creo la más fácil de las propuestas es como yo nací en Mendoza, casi me parieron mirando una montaña. Entonces, realmente cuando estoy mucho tiempo lejano a la geografía en montaña, es como eh, hay algo adentro que empieza a buscar volver, no, no importa dónde esté. Mi hijo, Fausto, que es como un pilar, ¿no? Es como un estacón del espaldero de mi vida. O sea, es el que genera la fuerza y la tensión de sostén en lo que yo pueda generar como estructura. ¿Bien?
y la montaña. La montaña es mi actividad por excelencia. Amo la montaña, la alta montaña. Me gusta subir cerros altos y para eso tengo mis compañeros que también, al igual que el Juanpi en la enología, ellos también me acompañan, me enseñan y me sostienen o todo esto en las actividades de montaña. Amo la montaña.